Buenos días, familia. ¿Quieres escuchar noticias acerca del aumento del salario mínimo? Quédate porque acaban de introducir un nuevo bill por parte de una de las partes más socialistas que tenemos en los Estados Unidos, que es nada más y nada menos que Bernie Sanders. Vamos a ver qué es lo que acaba de ser propuesto porque lamentablemente esta no es la solución y quiero compartir contigo las estadísticas reales. Para todo aquel que le interesa el aumento del salario mínimo, necesito que entiendas que esa no es la solución. Lo único que te pido hasta el momento, quédate hasta el final del video para que entiendas por qué no es la solución, porque eso solo traería más inflación. Voy a explicar por qué. Por favor, si te gusta este tipo de contenido, estar al día en la economía, en el mercado inmobiliario, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le pueda servir. Cuida tu crédito personal para que puedas acceder a crédito comercial, préstamos comerciales a 0% y además de esto, comprar una propiedad que genere ingresos. Vamos allá porque esto está interesante. Bernie Sanders acaba de presentar un proyecto de ley que aumentaría el salario mínimo a $17 la hora. Este es el aumento propuesto más alto que se ha hecho en la historia. El senador Bernie Sanders presentó un proyecto de ley el jueves para aumentar el salario mínimo a $17 la hora. Confirmó los planes a Insider el miércoles. El salario mínimo federal es de 7.25 y no ha cambiado desde el 2008. Los principales editores le brindan las historias que desea directamente a su bandeja de entrada todos los días de la semana. Bernie Sanders presentó un proyecto de ley para aumentar el salario mínimo a $17 por hora, reavivando su batalla de larga data para aumentar los estándares salariales a medida que crecen la desigualdad de ingresos y las ganancias corporativas. El senador Sanders anunció la legislación el jueves después de confirmar los planes en Insider el miércoles y se le unieron trabajadores y líderes sindicales, incluida la presidenta de la AFL-CIO, Liz Schuller, y presidenta de SAU Internacional, Mary Kay, según un comunicado de prensa. Actualmente el salario mínimo federal es de $7.25, una cantidad sin cambios desde el 2008. Y sin duda alguna, este salario mínimo que no se ha cambiado desde el 2008 cada vez tiene menos y menos importancia en la economía que tenemos en el día de hoy, ya que la inflación está corriendo más y más y más alta. Por lo tanto, sin duda alguna, hay que aumentar el salario, pero de una forma privada, no de una forma institucional, federal, nacional. Con el aumento de la inflación, el salario vale menos de lo que ha sido en décadas, dice el artículo. Hay millones de trabajadores en este país que trabajan literalmente con salarios de hambre, 8, 9, $10 la hora, dijo Sanders a Insider el miércoles. Hace 2 años propusimos un salario mínimo de $15 la hora como resultado de la inflación. 15 ahora es el equivalente a 17. Creo que en todo este país estás viendo estados que votan por sí mismos para aumentar el salario mínimo. Agregó, no hemos aumentado el salario mínimo aquí en el Congreso. Sanders dijo durante sus comentarios del jueves que la legislación aumentaría el salario a $17 durante un periodo de 5 años y que el Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones que preside Sanders presentará un proyecto de ley el 14 de junio. Seamos claros, esta no es una idea radical, dijo Sanders el jueves. La abrumadora mayoría de los estadounidenses apoya aumentar el salario mínimo a un salario digno. No importa si eres demócrata, republicano o independiente, la gente apoya y entiende que los trabajadores necesitan un salario digno. Vamos a continuar bien rapidito, pero quiero explicarte algo. La economía está conformada en un 60% por pequeños negocios. O sea, de la economía en general, 60% está conformado por pequeños negocios, o sea, negocios con menos de 50 trabajadores, que en la mayoría de esos negocios trabajamos tú y yo. ¿Sabes que estadísticamente los pequeños negocios tienen solo entre 3 y 5 meses de ahorro para sobrevivir? Y muchos de ellos solamente tienen un solo mes. O sea que si se corta la entrada de dinero, la entrada de clientes, la entrada de efectivo, las ventas del negocio durante un mes, se afecta gravemente la situación del negocio y por tanto amenaza con cerrarse. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que los negocios en el día de hoy no están teniendo los flujos de dinero que quisiéramos escuchar. Pero para ir más allá con este mismo tema del aumento salarial, si se aumenta el salario mínimo de una forma legal
de 7.25 a 17 dólares federal, eso haría que los márgenes de ganancia de los pequeños negocios, que tú tienes un pequeño negocio, si no eres tú, alguna persona que conozcas tiene un pequeño negocio o incluso trabajas para un pequeño negocio. ¿Qué es lo que sucede? Que al aumentar los salarios, eso reduce los márgenes de ganancia del negocio. Y al reducir los márgenes de ganancia del negocio, el empleador o el dueño de la compañía se ve obligado a despedir más personas o simplemente aumentar los costos de los servicios o los productos del negocio. Moraleja, esto solo hace que se cree más inflación porque los costos de servicios y productos aumentan. Vamos a continuar. Sanders ha presionado durante mucho tiempo por un salario mínimo federal más alto, aunque recientemente los demócratas centristas lo han obstaculizado. Su intento más reciente fue incluir un salario mínimo de 15 dólares como parte del paquete de estímulo del presidente Joe Biden para 2021, aunque esa disposición finalmente fue anulada y luego votada fuera de discusión por 8 demócratas independientes que se unieron a los demócratas. Incluso con el compromiso del presidente Joe Biden de un salario mínimo de 15 dólares, ha habido poco o ningún movimiento legislativo para aumentarlo desde entonces. Muchos estados y ciudades, incluidas áreas históricamente inclinadas a la derecha, han tomado el asunto en sus propias manos y han aumentado su salario mínimo local. Solo 8 millones de trabajadores obtuvieron aumentos a principios del 2023. La batalla de una década para aumentar el salario mínimo ha ayudado a reducir la brecha de riqueza entre blancos y negros en los estados que adoptaron salarios más altos, según un informe del Proyecto de Ley Nacional de Empleo. Y según ese informe, desde el 2012 ha generado 87.6 mil millones más en producción económica. Pero eso también ha dejado disparidades significativas para los trabajadores en los estados, incluidos muchos en el sur, que son más reticentes a aumentar sus salarios mínimos y en cambio difieren en la tasa federal. Muchos de esos estados tienen una gran población de trabajadores negros, lo que deja desigualdades flagrantes, especialmente porque los trabajadores de color se verían desproporcionadamente beneficiados por un salario mínimo federal más alto. Y este es un tema que es aún más profundo porque, vamos a decir que va a ser un beneficio general aumentar el salario mínimo de 17 dólares. Ese aumento del salario mínimo en Cleveland va a ser mucho más beneficioso para Pepe y María que el salario mínimo de 17 dólares en San Francisco. Y por lo tanto, estas medidas nacionales generales pocas veces son aprobadas al final del día porque no resuelven un problema real, sino es más un movimiento político que una respuesta específica a un problema. El Instituto de Política Económica de Tendencias Izquierdistas descubrió que a partir de enero del 2023, 21 millones de trabajadores aún ganan menos de 15 por hora. Los trabajadores en los estados que aún se adhieren al salario mínimo federal tienen un 46% más de probabilidades de ganar menos de 15 dólares por hora, según el EPI, lo que demuestra el poder que aún tiene el estándar federal. Junto con Sanders, otros legisladores demócratas han pedido durante años un aumento del salario mínimo. En 2021, Pramila Jayapal, presidenta del Caucus Progresista del Congreso, y Bobby Scott, entonces presidente del Comité de Educación, impulsaron un aumento a 15 dólares en la Cámara de Representantes. Scott dijo que un comunicado en ese momento que incluso antes de la pandemia el salario mínimo federal de 7.25 era económica y moralmente indefendible. Ahora la pandemia está destacando el gran desequilibrio entre la productividad de los trabajadores de nuestra nación y los salarios que se les pagan. Continúa Scott. Muchos de los trabajadores esenciales que se han enfrentado a una crisis de salud pública para mantener la comida en la mesa y cuidar a nuestros seres queridos todavía no reciben el pago suficiente para mantenerse a sí mismos o a su familia. Hoy un trabajador de tiempo completo no puede pagar una casa modesta, apartamento de 2 habitaciones en cualquier país de los Estados Unidos. Me imagino que la traducción se hizo mal y es en cualquier estado de los Estados Unidos. Sin duda, la mayoría republicana en la Cámara y la mínima mayoría demócrata en el Senado hacen que sea muy poco probable que cualquier legislación para aumentar el salario mínimo sea aprobada por este Congreso. El senador republicano John Thune, por ejemplo, expresó su preocupación sobre un aumento que afectaría a las empresas en el 2021. Empecé a trabajar limpiando mesas en restaurantes Star Family por $1 la hora y poco a poco pasé a cocinar las grandes ligas para un niño como yo para ganar $6 la hora. Escribió Thune en Twitter.
Los negocios en los pueblos pequeños sobreviven con márgenes estrechos, lo que estábamos hablando anteriormente. Exigir un salario mínimo de $15 haría que muchos de estos negocios cerraran. Pero Biden y muchos legisladores demócratas continúan presionando. Aprobemos la ley de equidad de los cheques de pago y las licencias pagadas, aumentemos el salario mínimo a $15 la hora y extendamos el crédito tributario por hijo para que nadie tenga que criar a una familia en la pobreza, escribió Biden en Twitter el año pasado. ¿Y qué es lo que sucede? Yo estoy a favor de que todos tengan más ingresos y más ingreso disponible para las inversiones, los ahorros y las necesidades básicas. ¿Qué es lo que sucede? Que estas medidas nacionalistas, que sin duda alguna son más que un movimiento, son solo un movimiento político, no ayudan en la realidad. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocarnos en nuestra situación financiera específica. Y una de las cosas que mi esposa y yo hicimos al principio de nuestra carrera financiera fue tomar más trabajo con otras compañías, porque eso va a diversificar tu empleo, va a aumentar tu ingreso y al estar más ocupado vas a gastar menos dinero. Pero que al tener más opciones de ingreso, tú vas a darte cuenta de dónde están tus talentos y a la misma vez escoger entre los que menos te pagan y escoger los que más te pagan para continuar especializándote en esos talentos. Todos nosotros tenemos talentos dados por Dios. Por favor, utiliza el tuyo de la forma correcta y haz que el propio mercado pague tus talentos de la forma correcta, no los políticos diciendo que tu salario tiene que aumentar porque no es justo. ¿Por qué? Porque si tu compañía aumenta tu salario, lo más probable es que tenga que despedir o cerrar por completo. Entonces, el salario mínimo aumentado no es la solución que todo el mundo quiere escuchar. Eso no funciona y ya lo hemos visto en nuestro país. Por lo tanto, por ahora, ¿qué tú y yo podemos hacer? Número uno, cuida tu crédito personal para que puedas acceder después a crédito comercial a 0%, miles de dólares para que comiences tu negocio si tienes una buena idea o que amplifiques tu negocio si ya lo tienes abierto y puedes agendar una consulta si quieres hacerlo. Número dos, es que utilices esos talentos que Dios te dio y comiences a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento. Número tres, ahorra $1,000 lo más rápido posible. 4, paga todos tus deudas con el método bola de nieve. 5, ahorra 3 a 6 meses de fondo de emergencia. 6, no compres la casa de tu sueño. Perdón. 6, abre tu cuenta de retiro Roth IRA. Y 7, no compres la casa de tu sueño, compra una propiedad que genere ingresos. Cuando vayas haciendo todas estas cosas, vas a ir poco a poco encontrando más y más tu talento y tu pasión. Y sobre todo, el valor de mercado que tienes va a aumentar. Y de esa forma vas a poder mejorar y no necesitar que el gobierno te aumente el salario mínimo. Ya sabemos de nuestros países qué sucede cuando el gobierno nos quiere salvar. Por favor, entiende que tú tienes todo lo que necesitas para aumentar tu ingreso, no el gobierno. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le puede servir. Crédito comercial o comprar una propiedad, puedes agendar una llamada. Se les quiere, familia. Tengan un bendecido día. Bye bye.